Hola, soy Maribel Lugo y esta es nuestra increíble historia. ¡Qué bonito! ¿Y por qué la maestra nos comenta esto de nuestra increíble historia? Y es que vamos a hablar de la Academia de Ballet Profesional Coahuila, del proyecto de Aequalis Danza Inclusiva y también de su programa de radio Danza para tus oídos. Entonces, la maestra Maribel Lugo tiene una gran trayectoria y también felicitarla por preocuparse por la inclusión, por trabajar aquí en Saltillo. Vamos a ver unos fragmentos del ensayo de sus chicas, sus chicos que están por estrenar y también agradecerle por apoyarnos para poder realizar nuestra función con causa para ustedes, para que más personas aquí en Saltillo conozcan y puedan ver Helen Keller, la increíble historia. Y no sé qué les parece si comenzamos, que la maestra nos cuente un poquito cómo llegó la danza a su vida, por qué el ballet y hace cuánto que se dedica a esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Tengo tanto que agradecerles. Primero, que hayan traído a Saltillo esta magia, esta generosa forma de llevar el arte a estas ciudades fuera del centro, a provincia, como se le llama, al interior de la República, pero no nada más el teatro como tal, sino este teatro con causa, esta oportunidad de sensibilizar a las personas hacia la discapacidad y además de apoyar a otras instituciones como la nuestra, que pocas veces recibimos, o pocas veces alguien voltea a vernos para empezar. Y jamás un apoyo de este tipo, en el que se confía en un trabajo, en el que se hace sinergia y en el que pueden pasar grandes cosas maravillosas, como increíbles, como lo está pasando. Muchas gracias. Y además gracias por estar aquí, por haber venido, darse el tiempo y llegar a esta que es su casa y esta que es su familia saltillense. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque solo el pedacito que van a ver es un espacio maravilloso, es como una casa antigua colonial, podemos decirlo así, que está acondicionada con muchas cosas maravillosas, como ustedes lo ven, es como entrar a un universo bonito y entras y ya ves las suelas, los espejos, los chicos y las chicas bailando. También compartirles que, bueno, no está aquí con nosotros, pero también la maestra apoyada de su esposo, que también es un profesional de la danza, y ahora juntos preparan a nuevas generaciones de bailarines que se gradúan aquí y luego se van a Monterrey para terminar, y el día de mañana no sabemos dónde vamos a ver esas generaciones, seguramente muy, muy alto, maestra. Que así sea, muchas gracias. Y sí, bueno, este proyecto tiene mucho que ver con Rodolfo Moreno, en una parte de la historia lo escucharán nombrar, con quien hemos creado, hemos fusionado vidas, sueños, proyectos y formado una familia en lo literal, porque tenemos 3 hijos maravillosos, y con todos nuestros hijos e hijas de la danza con los que hemos alcanzado muchos sueños. Y ese sueño, ya respondiendo a tu pregunta, pues comenzó hace muchos años, por supuesto. Creo que quienes somos tocados por la danza, o yo tengo una teoría en la que creo que estamos predestinados por el arte, que ya nos tiene seleccionados incluso antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, no sé, y solo espera un momento justo para salir al encuentro y abrazarnos y no soltarnos jamás. ¡Qué bonito! Y así fue también mi historia. Desde que tengo uso de razón, amo el movimiento, la música. Creo que esta historia se repite en muchas de mis colegas a lo largo y ancho del planeta, que desde niñas muy pequeñas, tal vez las historias de las mamás que, desde la cuna bailabas, o desde la panza, identificadas como esa estrellita de la danza en el corazón. Pero fue hasta los 8 años cuando ya empecé a bailar en una academia, la única que había en Saltillo, la de mucha tradición, que también sucede en muchos estados de la República. Hay una maestra que lleva años dando clase y que todas han pasado o hemos pasado por sus manos, Carmela Weber, que ya no está con nosotros, pero fue quien me abrió las puertas a la danza, y fue muy casual, pues pasando por aquí en el centro histórico tenía su academia, con 2 ventanales hermosos, también una casa muy antigua, y pasando por ahí con mi mamá de la mano me dice, mira qué bonitas niñas con su leotardita y todo, ¿no te gustaría? Y yo, sin saber que existía la danza clásica, solo de ver y escuchar y oler, como decía hace un momento, maestro,
dije, sí, sí quiero. Entonces, eso jamás se me olvida, el primer crujir de la duela cuando entré por primera vez. El salón que me parecía enorme, infinito, ya ahora de grande lo he ido a ver y no era tanto como en mis sueños y en mi mente, en mis recuerdos estaba. Esos techos altos, los espejos. Todavía me pongo chinita, se me eriza la piel de haber encontrado mi lugar en el mundo, de haber sabido que ahí era donde quería estar. Y bueno, era una academia particular, estuve bastantes años ahí, llegué a ser primera bailarina, lo digo así porque ya sabrán el desenlace, así le llamaba la primera figura del ballet Weber, ya en puntas, ya bailaba pas de deux, ya me tocó bailar la sílfides, mascarada, copel y algunos ballets del repertorio tradicional. Y luego un día Carmela nos llevó a algunas de sus alumnas avanzadas a Ciudad de México a tomar un curso con unos maestros rusos que se encontraban por allá. Todavía recuerdo a Rafael Ivatulin, Vera Semyonova y Galina Ulanova, todavía los recuerdo perfectamente porque fue mi primera experiencia real con la danza en otro nivel. Entonces llegamos nosotras, siendo las más avanzadas de Saltillo, a toparnos con la realidad, porque la maestra cuando nos vio nos regresó con las chiquitas, con las niñas de 7 años al piso a colocarnos porque estábamos totalmente descolocadas. Y entonces fue un choque muy fuerte para mí, pero también fue un reto decir, bueno, necesito buscar dónde aprender esto bien, porque claro está que no ha sido totalmente correcto. Entonces finalmente duramos un mes, logramos avanzar un poco, pero yo regresé con la convicción. Yo tenía 16 años y por supuesto que luego llegué con mis papás. Necesito una escuela de veras. Me voy a ir a México a estudiar ballet. Y mis papás, como muchos otros papás, que los entiendo por supuesto, en su momento no lo entendí, pero no. Primero es una carrera de verdad y luego bailas todo lo que quieras. Y entonces entré a estudiar psicología, que es mi segunda pasión, mi otra gran pasión. Y en cuanto cumplí los 18, o sea, fueron 2 años nada más en los que estuve, apenas eran las albores del internet, entonces yo me acuerdo que buscaba dónde habrá una escuela de danza, busqué en la UNAM, por supuesto, y en esa búsqueda me salió la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que también es del IMBAL, y que abría la segunda generación apenas de la licenciatura en enseñanza de la danza, para ser maestra. Y entonces llegué, imprimí, me acuerdo, el plan de estudios y llegué, sí es una carrera de verdad, está avalada por la CISEN, me van a dar una licenciatura, tengo 18 años, ya no me pueden detener. Entonces dejé a la mitad la carrera de psicología, me fui a Monterrey a estudiar la carrera de verdad. Y recuerdo también que en la entrevista me preguntaron, ¿por qué quieres ser maestra? Porque había todavía ese mito de que muchas bailarinas frustradas que no lograron ser profesionales como bailarinas se convierten en maestras, pero frustrando a sus alumnos también porque guardan por ahí algún resentimiento con la danza o un deseo frustrado de no haber sido bailarinas. Entonces siempre preguntaban como con mucho énfasis, ¿por qué quieres ser maestra? Y yo recuerdo que dije, porque quiero que en mi ciudad haya una opción para niñas que a los 8 o 9 años no pueden irse a México o a Monterrey a estudiar la carrera profesional y que tengan una opción dentro de su propia ciudad. Ese era mi sueño. Y años más tarde, cuando terminé la carrera, regresé. Sí, terminé psicología también. No crean que se me da medias. Y también tuve mucha suerte y agradezco tantas bendiciones. Creo que he sido muy afortunada, que la danza ha sido también muy generosa conmigo, porque así de casual como estamos platicando y como les digo, este sueño de hacer una escuela profesional en Saltillo, alguien me escuchó, que era un reportero casualmente, todavía se lo agradezco a Ernesto Amezcua. Al otro día tenía entrevista con la que era la directora de cultura de Coahuila, y le dijo, ay, hay una chica recién egresada, pues mándamela a ver qué platicamos. Y así como vuelvo y le platico, y nos autoriza la primera escuela profesional de danza en el estado de Coahuila. Así de afortunadas esos eventos, sucesos encadenados. Arrancamos con la primera escuela profesional, estuve al frente pues 10 años dirigiéndola. En ese lapso, en ese proceso fue creciendo y fue cuando vino el maestro Rodolfo Moreno, que era coordinador de danza en Durango en ese entonces. Se integra el equipo, se integra mi vida y años más tarde nos independizamos del gobierno ya con un hijo a cuestas. Esa es otra historia, pero nace mi segundo hijo, Emiliano, y ese es otro parteaguas todavía más estremecedor. Nace con síndrome de Down.
Y entonces me enfrento a un reto muy lamentable que también luchamos desde otras esferas, ya hablaremos en su momento, de esta precarización del sector artístico, de la danza en particular voy a hablar porque es la que vivo, en la que yo ya tenía casi 10 años dirigiendo una escuela que era un proyecto único, pero sin prestaciones, sin un salario, sin un contrato. Yo estaba como eventual, me pagaban Sin por un seguro, esquema. Sí. nada. Entonces tengo un hijo con síndrome de Down, con una cardiopatía congénita, con hipotiroidismo. Había que estarle revisando todos los sistemas. Era un control médico absoluto que me obligó a buscar otro espacio porque necesitaba asegurar a mi hijo principalmente. Ya tenía un hijo mayor, pero este requería mucho más. Y tuve que echar mano de mi otra carrera e ir a la universidad. Entonces, actualmente y desde entonces, trabajo también en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Psicología en este momento, y bueno, esto te lleva también te presionan a estudiar una maestría y luego un doctorado, y entonces en ese proceso de la maestría y del doctorado, empiezo a buscar mi tema de investigación y por supuesto tendría que llevar discapacidad, arte, danza en particular y psicología. Y no encontré como tal esta área, pero encontré un espacio en Cuba, una certificación en psicoballet, que era como la respuesta a mis plegarias, porque era psico de psicología y ballet. Justo mis dos pasiones. Wow. Había una doctora, la doctora Georgina Fariñas, que creó este método y que capacita y certifica a personas en todo el mundo. Wow. Y entonces, por supuesto que me fui a Cuba, me certifiqué con la doctora Georgina, con Claudia Figueroa, que es también su certificadora, en este que es pues un grupo UNESCO de psicoballet. Y regresé a Cuba con la filial Coahuila para psicoballet y con todo el amor del mundo y toda la emoción para arrancar un proyecto que visualicé y soñé tan grande como puedan ustedes también imaginar. Pero no fue tan fácil. Luego regreso y trabajar dentro de la discapacidad y desde la autonomía, desde un proyecto independiente, no se sostiene tan fácil. No. Entonces tuvimos varios intentos, varios acercamientos, juntábamos a algunos niños y niñas sobre todo. Luego se disolvía y desde 2018 que arrancó, no habíamos podido concretar ese sueño hasta hace unos meses en los que ya, pues casi 10 años, ¿no? Bueno, 6 años después. 6 años. Ya con mi hijo de 15 años, nos juntamos desde lo colectivo y creo que ese es otro secreto. Cuando no hay un apoyo oficial, cuando estamos desde la independencia, solos no podemos. Necesitamos abrirnos a la colectividad y a la comunidad. Y entonces yo tengo un grupo de maestros, tenemos un grupo de maestros en WhatsApp, de maestros de danza en Coahuila, y entonces puse, ¿quién se anima? Vamos a trabajar con personas con discapacidad, con síndrome de Down, vamos a hacer un equipo y arrancamos. Entonces ahorita estamos 3 personas, una da danza folclórica, otra da danza moderna y una servidora con danza clásica. Se llama Equalis. Equalis en latín es iguales. Y hablamos de danza inclusiva con igualdad de oportunidades. Porque todos somos diferentes, pero las oportunidades sí deben ser iguales para todas y para todos. Y de ahí es de donde les conocí. Sí. Y aquí estamos gracias a estas caminos por y las conexiones que se van haciendo. Sí. Y retomando ahorita el tema de su área de psicología, Monse nos compartía, ella tiene un recuerdo muy preciso de usted que le ayudó también a ella poder ejercer y poder sentirse psicóloga. Ahora que ella se está titulando, nos compartió también que la tiene ahí presente y usted va pues siendo un modelo, cambiando, aportando a la sociedad. Felicitarla por este proyecto tan bonito que está haciendo. Y ahora, como mamá y como maestra, ¿cuáles cree usted que sean los beneficios para una persona con síndrome de Down al venir a asistir a estas clases de ballet? Híjole, son muchísimos. Creo que la danza en sí regala manos llenas a quien se acerca a ella. Y bueno, pues habemos, cada quien tenemos nuestros talentos, también nuestras carencias y nuestras dificultades, nuestras capacidades y también nuestras discapacidades. Y para una persona con discapacidad intelectual, creo que los beneficios son muchos. Se derrama
en todos los aspectos. Voy a hablar primero en general y luego ya voy a hablar desde mi experiencia con Emiliano, Sí, sí, sí. Porque siempre he defendido a la danza como una herramienta muy poderosa para desarrollar de manera integral al ser humano, porque claro, cada quien defendemos lo que queremos, lo que amamos, pero para mí la danza es la disciplina más completa porque desde el trabajo corporal, Sí. la fuerza, la elasticidad, la flexibilidad, los hábitos de alimentación, los hábitos de postura, todo eso al cuerpo le da pues un entrenamiento riguroso, es como un entrenamiento de alto rendimiento, como Sí. los atletas que van a las olimpiadas, también los bailarines Wow. tienen que cuidar mucho su cuerpo, alimentarse muy bien, dormir muy bien, trabajar al extremo, sudar, fortalecer. Todo esto en una figura, como decía maestro, espigadita, ¿verdad? Toda esa fuerza contenida en un cuerpo tan chiquito que, bueno, nos heredaron por ahí algunos de nuestros ancestros maestros de la danza, la figura tan delgada, que luego nos está costando también en otras áreas. Pero bueno, físicamente no cabe duda que es una disciplina férrea. Y quienes también conocemos de estas áreas de desarrollo cognitivo, sabemos que toda esta bilateralidad, toda la área de la psicomotricidad, de la coordinación visomotora, de esta convergencia de hemisferio derecho e izquierdo, que en la danza trabajamos los dos lados, el estar escuchando la música, contando la música, el ritmo, la orientación espacial, todo eso pues acelera las conexiones neuronales, la memoria, la atención, propicia el aprendizaje y un aprendizaje pues muy vivencial desde el cuerpo, desde las sensaciones y desde las emociones, que esa es otra área que a diferencia de cualquier deporte, las artes pues tocan las fibras más sensibles, más profundas del espíritu, del alma, elevan al ser humano, nos dan la razón de ser humanidad, ¿verdad? Total. Y sensibiliza. Exacto, y ese es el plus que la danza otorga como una de las bellas artes. Nos permite también la socialización, las chicas pues se desenvuelven en un ambiente, las niñas, los niños de colectivo también, en donde hay que esperar turno, en donde hay que fusionarnos como un cuerpo de baile, así se llama, y me encanta esa frase porque en realidad es un cuerpo tan orgánico, tan perfecto, en el que cada parte tiene su función y en el que cada bailarina es importante y se asume como parte de un equipo. Sí, total. Exacto, entonces por donde le veas, pues hay beneficios artísticos, físicos, técnicos, que son palpables, son tangibles, y hay testimonios de muchas familias que cuentan con mucho orgullo cómo sus hijos encontraron otro mundo distinto. Tenemos también un proyecto muy bonito con el Instituto Municipal de Cultura de Capitalización de Talentos. Vamos a las escuelas primarias públicas y encontramos niños y niñas que tienen talento y en la danza cambia vidas, cambia de verdad, los saca de un ambiente y les muestra un panorama muy distinto. Hay un chico, bueno, muchos ejemplos, mañana vendrán algunos de ellos, ojalá que si tienen oportunidad puedan conocerlos. Uno de los ejemplos que ha dado incluso es este chico que da figura a nuestro logotipo, se llama Zaid González. Él lo detectamos en una escuela primaria a los 7 años y aquí hay una colonia que se llama Morelos, que es pues de casas de interés social, es una colonia pequeña, bueno, grande, ¿verdad? De casas pequeñas, y así le decían uno de los reportajes, el niño de la Morelos, que sin saber que era el ballet, descubrió que tenía talento, trabajó con nosotros hasta los 16 años, que se fue también a Monterrey, de ahí se fue, ganó el primer lugar nacional, se ganó una beca para Londres, para el English National Ballet, allá terminó también. Famoso. No es Isaac, pero en ese mismo ballet estuvo bailando 2 temporadas, regresó a la Compañía Nacional de Danza, estuvo bailando también ahí creo que un poco más de un año y ahorita en este momento está bailando en Alemania, poniendo a Saltillito, una ciudad que nadie conocía en el mundo entero, en el mapa mundial. Y bueno, por ahí van otras historias también muy bonitas en las que claro que estamos convencidísimos. Y ahora sí, hablando del plano personal, como mamá de Emiliano, mi hijo con 15 años y con síndrome de Down, con el que hemos tenido, yo creo que también otro estrujón de vida y nuestro máximo reto como persona, como madre, en el que hemos tenido experiencias fuertes, algunas frustraciones, algunos intentos por que aprenda ciertas cosas y que esta discapacidad intelectual pues lo limita para lograr muchas de las metas que alguna vez trazamos en una expectativa que cada vez vamos aterrizando a él.
que nos va enseñando, porque Emiliano es nuestro maestro definitivamente, pero te puedo asegurar, y quien lo conoce, que somos pues su familia seguramente, que el momento en el que puedo ver a Emiliano feliz, pleno y realizado es bailando. Yo sé que tal vez no va a aprender a sumar, a restar, yo sé que tal vez que jamás hará una carrera universitaria o una carrera técnica como lo hizo Elisa. Elisa es una chica muy inteligente, sí les platicó que tiene 2 carreras técnicas, que sabe leer, que sabe escribir. En mi caso, Emiliano, con todas las terapias, con todas las clases, con todo, no lo hemos logrado, pero no, el mundo no se limita a eso. Claro. El mundo está hecho para que encontremos nuestro lugar, y el lugar de Emiliano es la danza. Y así muchas otras personas. Entonces, una de las preocupaciones de quienes tenemos hijos con discapacidad, yo creo que de todos los padres, ¿verdad?, es que nuestros hijos estén bien, que sean autónomos, que sea autosuficiente, que sea feliz y que pueda, cuando yo no esté, vivir plenamente. Y si este es su talento, pues hay que abrirle camino por ahí. Entonces, ¿cuáles obedece a esa necesidad de muchas mamás como yo, que decimos de qué va a vivir nuestro hijo, si a lo mejor ni para empacar puede coordinarse, a lo mejor ni para lavar trastes en un restaurante, ¿verdad? Bueno, pues hay que dignificarlos como artistas. Si esto es lo que hacen, lo disfrutan y lo saben hacer, hay que enseñar a la sociedad a reconocer el talento con y sin discapacidad, a aplaudirlo y a pagar un boleto por ir a ver a una persona con discapacidad desempeñando su talento de manera profesional, de manera digna. Y ese es el reto de Qualis, que así las empresas nos contraten un día y el Día de la Madre vayamos a bailar a las mamás de la empresa o de la escuela o del gobierno, o que la sociedad vaya y pague un boleto para irnos a ver al teatro, y que nuestros hijos, nuestros bailarines, nuestros artistas se paren en el escenario, lo dominen y puedan vivir también de ello. Sí. Ese es el sueño de Qualis, y agradezco porque ustedes están poniendo un foro, una visibilización y una proyección a esto que sé que algún día será realidad. Bueno, quería compartirle que ya se está haciendo realidad. Algo que nos compartía Elisa con su mamá es que algo que los hace sentir felices es pertenecer a la comunidad, pero crear esa autonomía, porque ellos reciben un incentivo, reciben una cuestión económica y vienen aquí, y nosotros desde que entramos a la academia, y se lo compartimos porque gracias a la obra hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes personas con diferentes condiciones, en la diversidad que existe en el mundo, y vemos en sus alumnos, en sus alumnas, la cuestión social muy, la tienen acceso, hola, buenas tardes, yo soy tal, y hemos conocido pequeñitos o pequeñitas con síndrome de Down tímidos. Entonces entendemos que también lo que ustedes hacen aquí es abrirlos a la sociedad y que no tengan temor a expresarse. Y también eso es muy bonito. Sí, claro, gracias por mencionarlo, por observarlo, porque esos pequeños detalles son los que hacen las grandes cosas, ¿verdad? Y ese saludo, pues a veces nos cuesta como personas, por esa timidez. Eres una hermosa apasionada. Sí, total. Pues nos encontramos en esa pasión. Mira, a través del tiempo, actor, director, productor, vas avanzando, vas conociendo, vas haciendo de todo para sobrevivir. Yo encontré que el teatro y la danza tienen algo muy especial, que es la expresión corporal por un lado, pero es que entra por los oídos. Mucha gente piensa que el teatro, la danza, es visión. León Felipe le hace una introducción a Walt Whitman en su Canto a mí mismo, que es canto a mí mismo porque era una persona de diferente sexual, pero él escribió un solo libro en toda su vida que lo fue agregando. Y entonces León Felipe le hace un artículo muy interesante explicando que los poetas no se leen, que el teatro no se ve, que la danza no es visión, que es oído, es el oír, que es lo más sensible que tiene el ser humano. Yo no lo sabía eso, después me metí un poquito a revisar. La audición es intensa, es interna, la visión de colores. Y luego el teatro para mí es como la sinfónica.
¿Por qué amo la sinfónica? Ahí no puede haber nadie que no sepa hacer lo que hace. Con un director que casi siempre se las sabe todas. Y que con un movimiento de mano se anticipa todo una cantidad de compases. En el caso de Helen Keller y otra obra que tenemos de las cosas que yo he hecho como productor en la Ciudad de México, porque he hecho muchas giras con todas las obras grandes. Helen Keller, aparte de ser una poesía, es danza. Ellas dos danzan en el escenario. ¿Tú has visto la obra? Sí. Bueno, sí. O sea, la idea... A mí me da pena con esa carrera y es que nos diga eso, pero... Ahorita les platico mi experiencia. Es porque yo las dirigí, la intensidad, la intención, la expresión corporal, los 39 ensayos que se me venían encima y teníamos que estrenar, pero ellas se fueron acomodando, se fueron articulando de tal forma, con pausas donde yo no las había dicho tanto, o sea, reaccionando y pensando, raciocinando lo que sigue. Yo siempre la he visto como un ballet, ¿qué es lo que hace que la gente la llevemos para arriba, para abajo? Y la vamos subiendo, y la vamos subiendo, y la vamos subiendo, y al final estalla, ¿no? O sea, como todos los grandes finales de las sinfónicas, de las orquestas. Pero, caray, me gustó decir esto porque tu descripción, tu relato es maravilloso, María. Gracias. Es maravilloso. Me emociona mucho escucharle, maestro. No, imagínate, además dijiste la palabra precariedad, y eso es. Sí, eso es, lamentablemente, si con la cosa de la inclusión recién se está despertando, tratando de despertar, y todavía son muy mecánicos, ¿no? A un niño lleva una pelota en un estadio, claro, es maravilloso. El niño entra a un estadio con gente vitoreando, gritando, insultando, y encuentra dos gigantescos futbolistas que son, ¿no?, enormes atletas. Todavía eso es muy mecánico, ¿no? O sea, todavía no tiene romance, ¿no? Lo que es el antiguo romance español de la literatura española, europea. Pero yo siento que esto que acabo de ver hoy a mí me enriquece mucho. Sí. Es tu sitio, adaptado, y se adapta. Y hay vestuario por todos lados, y hay muebles, y cada mueble tiene, a lo mejor no está de empatía con, ¿no? Esta mesa, por ejemplo, es una belleza, es algo increíble, ¿no? No, y sí se siente la hermandad y la tranquilidad, y sabes, o sea, venir aquí se siente como un lugar seguro, ¿sabes? Y el ballet es unión, es relación. Entonces los niños y las niñas que tienen síndrome de Down llegan a relacionarse, los compases, los tiempos. Sí. Wow. Sí, ese es un reto, porque ellos son musicales. La mayoría me sorprende que son muy musicales, muy rítmicos y histriónicos. Les gusta, sí, por supuesto, mostrarse. A veces les cuesta más bien vas aquí, caminas acá, vienes a aprender trazos, por ejemplo, o aprender estas figuras escénicas, ¿no? Los trazos coreográficos. Sin embargo, repito, yo creo que aparte hay una muy importante labor por parte de las mamás, principalmente. Algunos papás, por supuesto, también participan, pero las mamás casi siempre son las guerreras que acompañan, que traen, que llevan, que recuerdan, porque hay que, de tarea, que no se les olvide para la próxima clase, lo graban, se lo ponen, buscan la música, siempre involucradas, otra vez hablando de que la danza no se hace sola, ¿verdad? Y el artista no o sea, no mentalmente hilan en el escenario, relacionan todo. Sí, y bueno, hay algo también importante que al hablar de danza inclusiva o incluyente, por supuesto que estamos mezclando el cuadro completo. Entonces, en este caso, quien conoce la obra del Cascanueces, que la primera escena transcurre en la celebración de la Navidad, entonces es como lo hacemos todos, una celebración entre familia, entre amigos, y pues estamos integrando familias con mamá, papá, tía, hermano, sobrino, y ellas forman parte de esas familias. O sea, buscamos representar justamente esa diversidad que existe
¿Hay La concesiones realidad de lo escénicas? que es, sí. Mm, O sea, esto no necesariamente. se lo voy a poner tan difícil como está, tan rítmico como está, tan fuerte como un Beethoven. Hay adaptaciones. Hay adaptaciones. Más allá, a lo mejor que concesiones, podríamos hablar Ya, de ok, adecuaciones, perdón. como lo Estoy llamamos aprendiendo. en este medio de la Como el teatro enseñanza. también se adapta. Adecuación. Sí, Sí. como lo haríamos exacto con una persona con y sin discapacidad. Hay quienes hay que mostrar más ciertos atributos, ciertas áreas, ciertos logros. Por supuesto. No hay piezas totalmente dedicadas a ese sector. No, todo es inclusivo. Todavía. Sí, Ok. todo es, pero es un esfuerzo y eso es importante, que bueno que lo menciona, maestro, porque es una lucha que quienes tenemos personas con discapacidad en la familia hemos emprendido desde hace mucho tiempo, desde la educación inclusiva, de llevar a nuestros hijos a una escuela regular en donde sean considerados, les hagan las adecuaciones, sepan que nuestros hijos van a aprender diferente que los demás niños y niñas, sin embargo, puedan socializar, puedan convivir a lo que tradicionalmente tenemos concebido como la educación especial, en donde solo conviven personas con discapacidad, en donde todo está pensado, preparado para sus capacidades, y que de pronto pudiera limitar el desarrollo y esta capacidad imitativa que tienen las personas, sobre todo con síndrome de Down, de ver al de al lado y ver que logró este reto y decir, yo también lo voy a intentar. Sí. Exacto. Entonces, originalmente en esos intentos que yo les comentaba que había hecho, sí teníamos sectorizado, sí era un grupo específico de puras niñas y niños en ese entonces con síndrome de Down. Y una mamá, y a la que le agradezco y le mando un fuerte abrazo, a Yolanda Dame, me cuestionó eso. Maribel, ¿por qué si estamos luchando tanto y tú eres mamá y buscamos tanta la inclusión, por qué tu escuela de ballet está excluyendo a nuestros hijos? Finalmente, el tenerlos englobados no es danza inclusiva, es danza especial. Y está bien, es válido para quien así lo desee, pero no es lo que queremos. Y me hizo pensarlo, meditarlo, y creo que es otra de los ingredientes. Les decía hace un momento, no, lo digo así, como que no se concretó en su momento. Ahorita está pisando fuerte Qualis. Un secreto es ese o un ingrediente es el de la colectividad, el de hacerlo entre más maestros, extenderlo a más personas, y otro es el de hacer danza inclusiva. El de, bueno, a lo mejor hicieron algunas tomas donde hay una persona con síndrome de Down y baila como pareja con una chica que juntas se mueven, juntas aprenden una de la otra, se descubren, se mueven, encuentran su propio ritmo, porque son distintos, hay que como las células del corazón, ¿no? Que las pones y empiezan a encontrar un mismo latido. Eso, creo que quienes más ganan y más aprenden son estas personas que sin discapacidad decidieron también apoyar en el proyecto. Por supuesto. Integrarse. ¿Y cuántas alumnas y alumnos hay ahorita? Ahorita tenemos solamente 8. La idea original era tener 5 mujeres y 5 hombres con discapacidad y 5 mujeres y 5 hombres sin discapacidad para formar una compañía de 20 integrantes, para hacer 10 parejas, y todavía tenemos espacios disponibles, sobre todo para los varones, como en muchas áreas de la danza. Todavía nos cuesta. ¿Tienen una edad límite para recibirlos o son como desde muy chiquitos? ¿De qué edad? Para este proyecto estamos ya con jóvenes de 15 en adelante. No tenemos edad límite superior. Ahorita hay chicas de 30 y tantos, que no las vas a distinguir porque todavía sus rostros son de súper chiquitas. Sí, está completo mañana. Y límite inferior sí decidimos poner por esta aproximación a la vida laboral y al ambiente. La idea es que ya cumplan sus 18, que ya logremos generar una formalidad de empleo digno, y pues sí había que pensar en jóvenes más que en niños. La etapa formativa la podemos, o sea, está abierto, por supuesto, en la escuela recibimos personas con discapacidad desde niños, pero el proyecto Equalis y la compañía como tal que queremos formar, pues sí está enfocada a jóvenes principalmente, de 15 en adelante. Wow. Y ahora nos gustaría platicar de danza para tus oídos.
Ya tenemos la academia con el área de Qualis para danza inclusiva y el programa de radio. ¿Por qué surgió? ¿Cuál es la necesidad de ese programa? Ese también fue otro sueño, Jimé. Ya también ustedes forman parte de estos recuerdos que guardamos en nuestro corazón, nuestra mente y que entraron por los oídos. Y justo como lo decía, maestro, no lo había visto de esa forma hasta ahorita que lo escuché. También se vino a mi mente que el oído se desarrolla antes que la vista, incluso desde el vientre, desde la etapa formativa del feto. Hay estudios, incluso este efecto Mozart que se ha hecho también tan famoso, que bueno, han hecho algunos estudios y algunas investigaciones al respecto, en donde en efecto el feto desarrolla el oído y puede alcanzar a tener un primer contacto con el exterior, aún sin verlo y sin conocerlo, a través del oído. Y que hay estudios que relacionan ya una vez nacidos con ciertas piezas que desde la etapa prenatal habían escuchado, ¿no? Independientemente de si esto es de fundamento científico o no, sí coincido en que el oído es, creo que es más profundo, creo que es más completo y creo que desarrolla una sensibilidad mucho mayor que la vista. Incluso cuando queremos concentrarnos, bueno, voy a hablar en lo particular, meditar, concentrarme, aislarme, cierro los ojos. Si me privo de la vista, entonces todos los demás se abren, ¿no? A una experiencia sensorial superior. La vista a veces como que nos coarta todo y ya lo queremos ver y ya lo rápidamente la percepción no es que se bloquea, pero sí se encasilla, ¿no? A algo una experiencia que ya fue visual. Sí. Exacto, se predispone. Entonces, sí creo que el oído la danza es eminentemente auditiva, y al hablar de un programa de radio que era una forma de divulgar, de visibilizar la danza, de hacerla llegar a más personas, más allá de lo que puedan ir a un teatro y sentarse a apreciar una función, que pudiéramos charlar, dialogar, que pudiera escucharse la pieza, imaginarse desde el oído qué estaría pasando, porque hay elementos en las piezas musicales para danza, los leitmotiv que le llamaban, en donde había ciertos compases que el compositor dedicó a cada personaje según su carácter, su personalidad, y entonces se empieza a escuchar, por ejemplo, Giselle, que es uno de mis ballets favoritos, se oye la musiquita de Hilarión, que era el antagonista, y ya sabías que venía, ya te lo imaginabas caminando, ya construiste un rasgo de ese personaje, el de Giselle, el de la mamá, obviamente el de Albert, el príncipe, etcétera. Entonces, llevar la danza desde el oído se me hacía un reto importante y fundamental para la radio, ¿no? Entonces, también se dio muy bonito porque fue cuando empezábamos con Psicoballet, estuvimos invitando a los medios a cubrir la nota, y esta estación de danza de Radio Universidad, que tenía unos 4 años apenas de formación, me invitaron a hacer una entrevista. Entonces yo llegué a platicar de Psicoballet, platiqué todo lo que ustedes ya saben, y al final de la entrevista le digo a la persona que me entrevistó, que era el director de la estación, deberían hacer cápsulas de danza o buscar un espacio para la danza en su estación. Y así como de la nada me dice, si lo quieres, tenemos uno los jueves a las 2. ¿Lo quieres? Y yo, sí, claro, bueno, pues vente la próxima semana. Así como les digo, todo se acomoda así tan providencial, y así fue. Yo no tengo experiencia en comunicación ni jamás había tenido un programa de radio, así que pues bendito internet, y luego cómo hacer un guión para radio. Hice lo que pude, se lo llevé a presentar, lo aceptaron, y originalmente el programa tenía muchas secciones. Una era, como les digo, estar escuchando la música y con una narración corta de decir, en este momento el príncipe está entrando al escenario. Wow. En este momento, esa era mi parte favorita. Había otra, bueno, con efemérides, y la parte de las entrevistas fue cobrando mucha fuerza, porque fue la que nos permitió pues recibir a importantes personalidades de la danza. Luego vino la pandemia y el programa se hacía en línea, entonces eso pues nos amplió completamente, porque ya podía entrevistar a personas del mundo entero. Sí. Y hacerlo vía remota. Entonces
pues ya fue también tomando su forma el programa y también haciendo su público, las personas que de inicio pues eran maestros de ballet, maestras, bailarines. Ahora creo que hay más personas, aún sin dedicarse a la danza, que disfrutan de escuchar a mis invitadas e invitados, que son quienes hacen el programa. Realmente la riqueza de Danza para tus oídos es quienes comparten sus historias, como lo hicieron ustedes, que me encantó tenerles ahí. Les agradezco profundamente haber platicado, haberles escuchado, conocido y haber conectado tan bonito. Fue un programa muy lindo y muy significativo para mí. Para nosotros también, y ahorita que estamos aquí. Tendría yo 21 años, estaba yo recién casado en Nueva York y viajábamos con un amigo francés, que fue la primera noción que tuve yo de un francés en unión libre con una francesa. O sea, 21 años, pues todo era matrimonio y que tenía que ser así, los papelitos. Estábamos en un museo y le digo, en realidad yo no entiendo, tendría yo que estudiar la pintura, yo soy de paisaje. A ver, ven, me dijo, fíjate, cierra los ojos. ¿Te gustó? Sí, la realidad me gustó, no sé, porque la escuchaste. Eso fue a los 20, 21 años. Sí, con el tiempo uno va tomando todos sus conocimientos, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que el oído es poderosísimo. Es hermoso. Ay, pues escucharla, yo quiero compartirle que es la segunda... Ha sido un banquete. Sí, es la segunda vez que entrevistamos a una maestra en el podcast. La primera fue la maestra Gaby. Ella trabaja justo en una escuela para personas con síndrome de Down y tiene alumnos desde los 10 años. El mayor tenía 63 y nos dieron acceso a los salones. Y a mí en lo particular, que yo interpreto a la maestra, ustedes a mí me llenan de trabajo para no dejar el personaje ahí, conocerlas. A mí la escucho, la veo, escucho su labor, su pasión, y es eso lo que es Anne Sullivan para Helen Keller. Amor, cariño, pasión, perseverancia, objetivos claros, dedicación, sueño. Y hablando ya de eso, con todo el amor, yo sé que estamos locos por escuchar su opinión sobre la obra. Y nos encantaría saber qué opinó, qué le gustó, qué podemos mejorar para hacer el proyecto más incluyente. También como maestra, como psicóloga, como mamá, su opinión para nosotros es valiosísima. Ay, yo estaba ya esperando el momento. Y voy a empezar como mamá, por supuesto, porque creo que es donde primero conecté. Y no tengo más palabras que agradecimiento, porque lo que hicieron, lo que mostraron, es una luz para quienes día con día vivimos escenas similares. La llevaron de una manera tan sensible, tan respetuosa, tan amorosa, que yo lloré muchas veces. Y me veía a mi hijo, deseaba encontrar una para Emiliano. Qué miedo, de verdad que yo me deseaba... veía reflejada esa frustración que pudiera sentir mi hijo. Voy a hacer un paréntesis porque hace tiempo que yo me cuestionaba, bueno, hay formas de sensibilizar a la sociedad, a las personas. He vivido en muchos talleres en donde te ponen una venda, en donde te sientan en una silla, en donde te aíslan a la audición y entonces experimentas, vives. Y la discapacidad intelectual, yo, bueno, no es directamente relacionada con la obra, pero siempre me había cuestionado cómo pudiera yo como persona pensante, entre comillas, ¿verdad? Con un coeficiente intelectual normal, vivir lo que vive mi hijo, que sí, ¿cómo le haría? ¿Cómo me pongo una venda para sentir lo que una persona ciega vive? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo puedo rebuscar el mundo de tal manera que no lo comprenda, que no entienda lo que leo, lo que me dicen, lo que veo? Y creo que eso lo logró hacer el maestro sí. Lograste empatizar, Pati, de tal manera con Helen que me hiciste saber lo que una niña que no tenía otra forma de comunicarse pudiera sentir. Cómo vivir en esa
en ese aislamiento total con los demás, esa desesperación de no poder entender ni que me entiendan, de no poder, es lo que decimos nosotros, cómo saber cómo te sientes, cómo saber que te duele. Sé que algo te está doliendo, pero no sé, dime dónde, dime qué, ¿verdad? Esa angustia que puede vivir la persona que lo vive, y la madre y la familia, y que alguien pueda romper esa barrera es un milagro. Sí, es un milagro. Es maravilloso. No hay otro nombre. Es increíble y cómo aparte lograr plasmarlo en un escenario y estremecer y conmover a tal grado, maestro. Creo que son contadas las experiencias en mi vida que han tocado esas fibras tan profundas. Qué maravilla. Sí, no sabes cómo te agradezco, Maribel. Yo lo agradezco porque también fue una luz, porque todavía hoy que me hablaron del CAM, donde está mi hijo, porque tenían dificultades con él, que fuera para recogerlo, y no, Dios no me deja mentir, venía, iba por él manejando, y me acordé de Ana y dije, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría hacerlo? Haría? Sí. Ya me quiero ir 15 días a una cabaña con él. De verdad, fue maravilloso. Wow. Yo tenía una alta expectativa desde que lo vi, desde que tu hija, tu mami me contactó, estaba muy emocionada y lo compartía. Solo quería verla para recomendarla. Pues no, superó totalmente cualquier expectativa, porque más allá del valor artístico que lo tiene, de su gran capacidad como actrices, como director, como actor, esa parte de qué difícil es plasmar y tocar. Esto nació una noche, 2 de la mañana, en que me decidí meterme a adaptar. Yo nunca pensé que me la iban a dar como primigenia, porque es la única obra en el mundo donde están las dos, ellas solas en el escenario, con Percy, a máquina de escribir antigua. O sea que ahí no era borro, ahí era rompo hojas. Ay, te puedo interrumpir para que la maestra sepa. Nos hizo un libreto con la descripción del director. Aquí ellas dos están tal y tal, agarra la cuchara, se la pone. Se hizo un libreto así y nos dijo, tal como muy detallado. Sí. Muy detallado. Se nota, ese cuidado. Yo decía, es ese en algún cuidado. momento no estoy yo en vida, cualquiera puede dirigir esto si sigue las acotaciones, ¿no? Sí, eso es lo que hace. En el momento en que retomamos la historia, tenemos otro teatro que se llama La Palabra Sola, que es el Evangelio de San Marcos en teatro, donde yo, cuando terminé el libreto, dije, estoy loco, me voy a morir en el ser 23. Hago 23 personajes en salir. Igual pasó acá. Dije, esto voy a tener bronca con las actrices. No lo van a aguantar. Pero tengo a Jimena y tengo a Patti. Y como yo las he visto crecer al lado del teatro, han andado de pequeños ahí por todas las giras. Es nuestro papá. Entonces, siempre fue. Y luego aparece Lalo, este señor que nos está dirigiendo allí, que es todo. Director, actor, productor, tienen una compañía de teatro infantil. Pero Lalo es el que lleva la obra, es el que guía el barco, el que echa a andar, jefe de escena, y luego en los ensayos yo me preguntaba, llegaba en la noche con unas preguntas mentales, a ver, mañana a ver si estos iban a salir, pero necesitábamos que todo fuera especial. Y la iluminación es especial. Bueno. Y Lalo me habló, es que mi iluminación yo la voy a poner que sea ¿cómo se llama? De estado de ánimo. A ver cómo. La gente es subliminal. La gente no se da cuenta, ¿no? Y luego la música, ¿no? Con el esposo de una de mis hijas, la menor, donde discutíamos, ¿no? Y en los ensayos nos mirábamos como que íbamos amargando, ¿no? Hasta que ya vino el estreno. Pero el día del estreno, todo estreno, están los amigos, ¿no? Los críticos, los actores, se pusieron de pie, un aplauso muy largo, y dije, ya tenemos para comenzar una buena obra de teatro.
Pero de repente vimos a una persona con discapacidad, comenzaron a venir acerca y ver yo desde un costado del escenario, porque no he perdido quizás solamente 2 funciones desde que nació, ver en el público a gente con discapacidad, a gente que no sabe nada de la discapacidad y no le molesta que el niño o el joven que está ahí haga ruido y se entusiasme por lo que está viendo. Ha sido un proceso hermoso. Esta noche, esta conversación contigo, la llevo acá. Sí, le dio otro motivo total al proyecto, porque como que nosotros decimos le encausó, porque literal nos abrió un panorama de trabajo que mi abuelo está cumpliendo 75 años de carrera artística y justo hoy nos decía, es que estoy aprendiendo que estamos haciendo venía yo con una idea de hacer teatro de una manera, está cambiando todo el proceso y hoy con Monse también mi abuelo le dijo, discúlpame, claro, porque yo me subí a escena, mi abuelo tiene poquito tiempo que agarró el bastón, y ahora en mi audiodescripción tengo que decir que mis pasos son con bastón, porque no son 7 pasos. Porque le estoy mintiendo. Entonces también en el proceso lo estamos enriqueciendo con ustedes, con sus vivencias. Es justo lo que yo quería decir. O sea, bueno, igual lo dije la vez pasada y eso, pero el conocerlos a ustedes, que nos compartan, ¿sabes? También nos ha dado como esas herramientas para sensibilizarnos más, para ser más conscientes, para realmente llevar el proyecto como, es lo que te decía, o sea, no, a lo mejor no empezó como con esta idea, pero se fue dando, y nos fue llevando. Una misión. ¿Sabes? Nos dimos cuenta que era mucho más grande que nosotros, muchísimo más. Entonces, pues también agradecer que ven la obra y nos permiten representarlos a ustedes. Sí, total. ¿Sabes? O sea, porque total. Es una responsabilidad muy grande para nosotros. Sí, que no, hacemos con no todo el juego, respeto. Entonces, A los que nos permitan eso es muy bonito. Ay, no, al contrario, que nos consideren, porque algo que sí también reconozco que difícil, muy difícil, creo que me atrevería a decir que nadie que no tenga relación directa con la discapacidad puede entenderlo a tal grado, ¿no? Sí, no. Pueden comprender, te pueden decir sí, a veces muy duro, aplaudir. me imagino, pero creo que son las primeras personas que profundizaron a tal grado que aún, no sé, desconozco si en su familia, si conocen a alguien cercano, pero sí les creo, sí te creo. Lograron, y creo que es el público más difícil, ¿verdad? El que vive y el que sabe, el que me estás representando a mí y eso no es verdad, o estás exagerando, o estás mintiendo. Yo pensaba, así no va a haber gente que se pare y diga, no, eso no es así, estás mintiendo. Por eso me sentí mal hoy cuando Monse, ¿no? Y todavía tenemos que discutir si debía Anzuli decir, me pellizcaste, me mordiste. Probablemente. Para externar. O sea, tenemos que discutirlo porque... claro. Pero creo que eso es algo muy bonito que nos está pasando también. Anoche nos dormimos platicando, Eduardo y yo, sobre la audiodescripción y si la hacemos simultánea. No, es que mira, si llega... Helen muerde a la maestra y la maestra, Helen, no, y darte como el tiempo de que suceda la audiodescripción, que no se encime el texto, que la música también se escuche y la puedan disfrutar. Entonces, creo que esto que están haciendo con nosotros yo creo que no va a haber un proyecto igual que yo diga, estoy aprendiendo todos los días, todas las funciones, y también en lo personal, como seres humanos, creo que yo estoy cumpliendo 2 años como mamá y veo a mi bebé y también sé y reconozco en los papás incluyentes que queremos, porque sí nos han cambiado total. Sí, la maternidad te da un vuelco también. Humildemente yo la fui a registrar como adaptación. Sí. Y me llaman, Fernando, ven, tengo que hablar contigo. Ay, dije yo, ¿qué habré hecho mal? Fernando, esto no es adaptación, no hay otra obra igual que pase lo que está pasando y que sean ellas dos. O sea que te la estamos dando como primigenia. ¡Ay, qué bonito! Y ahora nos acaban de dar, a través mío, pero es la obra, el Premio Intercontinental de las Artes. El Premio Internacional de la Paz. De verdad.
O sea, y están por ahí luchando de que la ONU la reconozca y próximamente vamos a tener contacto con Rigoberta Menchú, que ya estuvo con mi hija Patricia. Y como las redes sociales, yo no las manejo tanto como las manejan ellos, yo soy muy empírico, pero en Perú la presidencia del Consejo de Ministros, te lo decimos con toda humildad, nos reconoció con el Inti de Oro el Senado de la República. Me estoy pavoneando que cuando lleguemos a Perú van a tener una gran satisfacción estos 3 actores. Que aparte actúa, es iluminador, jefe de escena, maneja 18 horas para que lleguemos, carga los muebles, monta. ¿no? Y es el que menos habla, siempre está mirando, pero... Así son. ¿Y tú hablas de una tal Julia Adame? Ajá. A lo mejor es pariente de ellos dos porque se apellidan hablando. Pero en serio, Maribel, tienes una sonrisa y una seguridad, una satisfacción, pero al mismo tiempo adivinamos que estás pensando en el futuro y que vas a llevar esto al espacio, a la luna. Uy, ojalá existiera en cada estado una maestra como usted, de verdad, porque... ¿Qué sigue? Me imagino que te lo estás pensando, porque no es fácil, mantenerlo. A veces se llega y te quedas y comienza a caer. Dice José Ingenieros en un libro que se llama El hombre mediocre, todos nacen, pocos viven. Y todo aquel que triunfa demasiado irremisiblemente está condenado a tener una caída. A mí me pasó con un negocio que teníamos de teatro. Dominábamos el país en giras y de repente, así pasa. Claro. Pero yo en lo personal adivino en ti. Poderse levantar. Sí, hay la perseverancia a todo. Y a mí me encantaría que Helen Keller la vieran en España y nos fuéramos. Y así será, claro. Ya les estoy hablando de que igual una ya vez nos toparemos por allá. Sí, Seguro ustedes italiano, también quiero llevar a los muchachos a... Y hemos tenido la idea en Sí. algún momento de que Helen sea una niña con discapacidad visual. Claro, y más, hablamos de una sordomuda, donde tenemos que tener una intérprete de lengua de señas que me ayude a mí a entender, porque yo me había aprendido 4 o 5 señas, ¿no? Pero bueno, mira, maravillosa noche. Ay, qué bonito, qué Muchas gracias, muy Les llenadora. agradezco tanto y de verdad esta es su casa, que espero sea Y nos la quedamos primera. con tu frase, una luz. Así. Y la vida es para iluminarla, Sí. para iluminar los caminos. Pues han iluminado la mía y la de mi familia. Y ustedes la nuestra, muchísimas gracias. Gracias, Agradezco gracias. de todo corazón, de verdad. Muchas gracias por compartirnos. Sí, soy afortunada de haberles conocido. Igual, y nos Igual quedaremos en nosotros. contacto. Parece que Sí. venimos el siguiente año y seguro va a ser de los primeros. Ustedes saben, en su casa y algo juntos. Yo Sí, nunca me sí. había sentido discriminado porque he sido un feroz deportista de cosas extremas, pero nunca había sentido la discriminación como la sentimos en Monterrey. Sí. Cuando comenzaron a hacer un problema y fúchila con fúchila y no, Sí lo Entonces, mencionamos porque justo... el regreso va a ser para que Helen tenga la oportunidad de expandirse aquí. Saltillo, el señor gobernador, en la noche le mandamos el primer correo y a primero en la mañana nos había contestado, dando las órdenes y todo lo demás. Sí, Y bueno. seguramente no sé si tu hijo va a ir dentro de los camps que van a ver la El función del día yo creo 4. que sí. Sí, les mandaron, sí. ay, ojalá, porque no lo conocemos, no tenemos ¿Allá el andaba? privilegio. Bueno, David a lo mejor está Ay, grabando. sí, les toca ir estos días. Sí, por el día favor, 4. Qué maravilla sería Muy bien. conocer. Y yo espero poder ir el 5 otra vez y que ya ahora sí vayan las chicas. Voy a terminar el ensayo temprano para que aquí Ay, puedan muchas llegar. gracias, sería increíble, ¿verdad? Uy, qué maravilla, ok. Sí. Oigan, pues, Prometido, ¿eh? sí, Ok. ¿qué tal con esta promesa nos despedimos? Porque pudiéramos seguir 2 Ay, horas con la maestra, pero muchísimas gracias a todos los que escuchan, ven y se sensibilizan con nosotros, con historias como la de la maestra. Y por favor a todos nuestros maestros, a todas las personas de educación especial y los que no, abran las puertas para las personas sin importar su condición. Lo que queremos comentar es que todas las personas tienen
tienen que participar de manera igualitaria, sin importar su condición, en el ambiente cultural. No te cortes, vas a seguir. Quiero hacerle justicia a tanto a Diego como a Sebastián, porque ellos son gente que se dedica a la mudanza. Pero ya los viste, son técnicos. Tramoyas, Tramoya, cargan, operadores, arman, desarman, fotógrafos, dirigen al director. Me parece que muchísimas gracias, amigos, ustedes. Sí, gracias a todos. Puro talento, mucho talento. Ahora sí, Cuando termina bien. Pues ahora sí nos vamos, nos quedamos con esta historia y con este momento tan lindo y con mucho trabajo por seguir haciendo nosotros con Helen Keller la increíble historia. Y Y Beatriz Lemos, nuestra intérprete de lengua de señas, que se quedó trabajando en donde estamos viviendo. Muchas Un abrazo gracias, también. maestra. Y Muchas un abrazo a su gracias. esposo Gracias, y a sus hijos. disculpen que no Muchas pude gracias.